¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación y a ver qué sale, ¿vale? Bueno, quiero que respires y te voy a platicar una historia. Resulta que un actor mexicano conoció en algún momento, según su plática, a una persona que trabajaba en el gobierno de los Estados Unidos y platicaron sobre temas escabrosos. Este autor se llama Eduardo Verástegui, que es el productor de la película, y la película se llama Freedom. Quiero que observes primero qué es esta energía que sientes al escuchar el nombre y después quiero que observes qué es la energía que está pasando primero, ahorita con todo el entorno de todo esto, a ver cómo ves o cómo percibes esa película. Lo primero que sentí cuando me dijiste la palabra freedom fue una forma de golpe en la nuca. Y es como si fuera que percibí la sala de cine repleta de gente Ujú, y se prende como una forma de luz en B corta. Es como si hace la médula espinal una línea en el final de la cervical y se ujú, abre en el cerebro. Es como una información que ujú. va directamente a ese lóbulo posterior y se siente así la energía. Ok. Em, observa por qué tanto alboroto, por qué lo han prohibido, por qué no quieren que se publicite. Sin embargo, hay muchas salas de cine que la están pues transmitiendo. Es un poco contradictoria esta situación. Percibo como situaciones contrapuestas. Ujú, Así como se da la misma situación, es como una forma en la que percibo una parte en la que la persona que mira la película abre sus sentidos, sobre todo percibo una forma de sentir la película a través del olfato, a través de la respiración, y es toda una gama de respiraciones ujú, diferentes durante todo el film que van acompañadas de la forma de vivir la emoción. Pero ujú, también esta forma de abrir los sentidos trae una manera de primado negativo que va eh, marcando y acá es como que sigo, yo estoy bien en el fondo de la sala de cine en el momento de la proyección de la película. Y cuando estoy en este momento es como que si veo poco, así como pocas personas ujú, que se quedan con una sensación en la que su energía queda abierta y disponible a que lo que sucede en la película les sucede a ellos. ujú. O sea, es una programación. Sí, pero no para todos. Ujú. ¿Para quiénes? Observa qué características tienen las personas a las que son más susceptibles a este tipo de programación. Fíjate que veo una característica de hombres homosexuales que por lo general están no están aceptados socialmente y es como si fuera que esa energía los marca mucho a la hora de ver la película. Después percibo
mujeres también en una situación de lejanía, es como si fuera que son personas que están alejadas de núcleos familiares y de amigos. Es como tienen relaciones y tienen sus núcleos de relaciones, pero sí los veo como personas que muy solitarias, o sea, que prefieren estar más tiempo solas por la no aceptación social. Ujú. Ok. Observa la trama de la película y dime si es fuerte, si es cruda, ¿cómo ves que fue tratado eso de la película? Sí, lo que tiene la película es Ujú, que ese vaivén de respiraciones es el ujú, vaivén emocional que tiene. Y lo que hace es una ondulación que queda plasmada en el inconsciente. Entonces, por ejemplo, lo que percibo es una persona que sale de ahí del cine ujú, con la película ya vista ujú, y vive una situación que no es directa de él, pero por ejemplo, él ve de lejos un accidente ujú, y toda esa curva emocional de ujú. frecuencias, él las vive en ese microsegundo que él percibe eso. Entonces es como una forma que queda impactada en la manera frecuencial de vivir la emoción ante determinadas situaciones de riesgo. Ok. A ver, vamos a ver una cosa. Quiero que me digas más o menos el promedio de las personas, fíjate bien, cuando reciben la publicidad de la película y deciden ir al cine, cuando están en la sala de cine viendo la película y cuando salen del cine. Dime las frecuencias que manejan en promedio las personas. Fíjate que antes de ir al cine me llegó 1600 cuando ven como el tráiler de la película Ujú, es como una emoción es como unas ganas de ir, pero es como una forma alegre. La ujú, persona está deseosa y ujú, curiosa por ver la película. Cuando entra a la sala de cine, ya, por ejemplo, pasado los primeros 20 segundos de película, la frecuencia comienza a descender en un pico bastante, o sea, como un declive bastante grande que llega como a 300. Hace primero 800, ujú, después baja a 400 y después baja a 300. Y ujú. de ese punto, más o menos para la mitad de la película, comienza a sentirse el cuerpo como en unos temblores energéticos que generan un shock que va directamente al timo y eso está en una frecuencia -30. Ok. Cuando sale, ya se acaba la película y que sale las personas del cine, ¿con qué frecuencia salen? Ahí percibo que salen con una frecuencia de son variables en este Ujú, momento porque todo depende cómo la persona procesa la ujú, emoción, pero si veo en un rango así ujú. general, 900, 900. sí, más 900. O sea, la mitad de con la que llegó. Pero sí veo así entre todas esas frecuencias una Ujú, forma en la que entran como vacíos, digamos, de mentalmente, y cuando salen es como un rumeo mental que no acaba. ujú. Ok. Ahora, fíjate una cosa. Me llama la atención que por una parte no la promueven y es la película de que más se habla en este momento. Y aparte de eso,
está en tratos este señor con Elon Musk para que se transmita en Twitter a todo el mundo. Observa qué hay ahí y observa cuál es el interés real de la película. Bueno, automáticamente cuando me dijiste esa situación es como que toda la trama es una historia real. Ujú. O sea, no es una ficción en nada. Ok. Y lo que se busca es que la gente comience a cotidianizar una forma de vivir la vida en esas frecuencias de esa película. Ujú. Y a partir de ahí, fíjate que el vivir una situación con tanta ondulación, más allá de que somos cambiantes frecuencialmente, Ujú. no veo que seamos cambiantes a picos tan profundos y tan diferenciados como se da en tan poco tiempo en esa película. Entonces, es como una forma en la que también se ocupa eso como herramienta posterior para ablandar la carne para las ventas de cualquier otro producto. Y ahí Ujú. percibo todos unos paquetes de series que están por salir, Ujú. que tienen relación con el narcotráfico, que tienen relación con muertes, que tienen relación con tramas que tienen similitud con la película, pero que no necesariamente son de esa forma. Y es como que si la persona va quedando adicta a esa forma de vivir la emoción y va buscando ese tipo de films, ese tipo de películas. Ok. Entonces, o sea, queremos la humanidad, aparentemente con este tipo de argumentos, normalizar de alguna manera la venta del producto humano, o sea, porque es un producto que le puedes sacar mucho, ¿no? Si no lo vendes, si no lo prostituyes, si no le vendes los órganos, hay mucho, tiene un solo ser humano, tiene muchas ramas en las que aparentemente puede ser utilizado. Sí, y también lo que percibo es que el humano comienza a estar predispuesto a ser objeto de mercadeo. Es como si comienza a desvalorizarse de a Ujú. poco a un punto en el que no le importa que si se vende un riñón él mismo para poder adquirir algo material. O sea, es como que comienza a dejar de valorizar su propio cuerpo. Ok. Observa quién está detrás de toda esta energía, porque aunque este actor dice que lo han amenazado de muertes, grandes instituciones, gobiernos y todo el mundo, pero ¿qué hay atrás? ¿Qué es la energía que está atrás? Yo percibo un cártel mexicano Ujú. que, que es como la retaguardia de este productor Ujú. cinematográfico y que también es el que consigue las historias. O sea Ujú. que, como te decía, que todo lo que se cuenta que es real Ujú. está sacado de diferentes personajes de diferentes lugares del mundo, no Ujú. solamente de México, sino que son de diferentes lugares del mundo y percibo sí toda una organización como una élite que está relacionada a eso, pero está en contraposición
con una parte del Vaticano que está relacionado con el mismo tema y que sería como la competencia directa. O sea, van a Entonces, competir. por eso, lo intentan, es como si fuera la Inquisición, Ok, para cómo lo persiguen a él. ok. Por una parte está el Vaticano, en la otra parte esta élite, ¿qué es? Es un conjunto de organizaciones que están relacionados a cárteles de droga y De droga. de trata de personas. Ujú. Ok. ¿Quién está detrás energéticamente de esta, por ejemplo, del lado del Vaticano? Observa si hay alguna entidad y si hay del lado de estos cárteles alguna otra entidad y dime quiénes o cómo son. Mira, percibo la misma entidad para ambos. Ok. Y es como si ambos, de alguna forma, también están matándose a ellos mismos participando en este juego. Uh-huh. Entonces, es una forma de este ser que lo percibo como si fuera, em, es como una especie de globo, así que tiene eh, más brazos de lo normal, tiene como 4 brazos, pero sin piernas. Es parecido a un pulpo, pero no. Es como una Uh-huh. cosa, como una medusa, algo Uh-huh. así. Este ser lo que va haciendo es jugar con la forma en la que el humano se mata a sí mismo y va llevando a la forma a través de esa V corta que veía en la médula espinal, Uh-huh. como un cortocircuito que va haciendo el cerebro para que el humano no se reconozca. Y en ese no reconocimiento se transforma en su propio enemigo. Uh-huh. Y ahí es cuando comienza a generar mecanismos, primero de autodestrucción y también de destrucción hacia los de su misma especie. Es como un ser que trabaja mucho lo mental. Uh-huh. Ok. ¿Cómo se llama este ser? Hominidus. Hominidus. ¿Me permites hablar con hominidus? Sí, Hominidus. seres inquietos. ¿Por qué? ¿No te gusta la inquietud humana? No, la de algunos no. ¿Por qué? Mm, Porque su energía no se deja atrapar. Uh-huh. Y cuéntame, ¿qué es el trabajo que estás haciendo ahora con esta forma de dividir dos bandos y que se peleen entre ellos? ¿Y qué pasa con toda esta película? Cuéntame, ¿cuál es el propósito? Mostrar al humano lo tonto que suele ser. Porque no hay una raza más manipulable en el sentido de la destrucción que el humano. El humano se ha expuesto muchas veces a mi energía, pero asimismo también la alimentan y la crean. Yo era muy pequeño cuando la humanidad comienza a cazar. Uh-huh. Y en esa forma de cazar comienza a entender
que comerse otro humano es más fácil que correr tras una presa que anda suelta. Y ahí es cuando yo aparezco como una forma de, vamos a decirle, apadrinamiento de estos caníbales y de esta gente que decide vivir y sobrevivir a partir de otro humano. A ver, hay muchas cuestiones que pasan y que esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo, desde que la humanidad es humanidad, como tú dices, pero ahora hasta en la Deep Web te venden carne humana, te venden jabón hecho con grasa humana, te venden zapatos de piel humana, o sea, esto se volvió realmente un mercado bastante fuerte y para algunos bastante lucrativo, porque son productos aparentemente muy costosos. ¿Por qué? Dime. Sí, pero más accesibles. Antes siempre existió eso, Ujú, porque el humano tiene una particularidad que no tiene ningún animal, ujú. y es que cada vez que mata a otro ser igual que él para poder sobrevivir y comer su carne, lo expone como trofeo. Y eso siempre fue así. Por eso los productos hechos de humanos son algo que el canibalismo mantiene como una premiación a sí mismos, como un mimo. Ahora, em, ¿qué es lo que quieres hacer con esa película que, aunque se supone que no la quieren transmitir, todo el mundo está hablando ahora de ella? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y cómo llegaste a este pensamiento de este productor, de este guionista y de los actores para hacerlo? Yo soy un egregor que existe hace mucho. Ujú, Me manifiesto como una entidad gelatinosa que se inmiscuye en las mentes. Siempre me filtro muy rápido y también salgo muy rápido. ujú. Pero una vez que entro, dejo una huella que no se borra tan fácil. Y esta huella ustedes la dicen shock. Ujú. Para mí eso no es más que un sello de garantía en que el humano va a reaccionar ante la vida y ante el peligro, salvándose a sí mismo y matando a los demás. Y si es poco inteligente, hasta matándose a sí mismo. La idea de esta película es seguir reforzando y seguir manteniendo estas formas en las que ustedes me alimentan a mí y yo sigo reafirmando y mostrándole que son muy malos para vivir en sociedad. A ver, aquí hay una cosa muy interesante, porque tú dices reforzándome a mí, pero aquí hay muchas cosas, porque se quiere disminuir en cierta agenda política aparentemente la población mundial y lo que tú estás haciendo, pues es mucho eso. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te creó? ¿Quién es tu creador original? Mm. A mí me han llamado Ujú, un conjunto de reyes que ujú, ahora ya no están todos como monarcas ujú, en esos países,
pero hay uno que se mantuvo y es Inglaterra. Hay otros países monárquicos que no tienen relación conmigo. Este es el único que sobrevivió de la época en la que yo nací. Pero también vengo de antes, solo que no con la forma de trabajo que tengo ahora. ¿De antes quién te creó? El mismo humano. Solo que no tenía autonomía. Vivía y moría en un mismo cuerpo, en la idea de muerte. Yo vendría a ser como lo que conocen como la energía de la muerte, pero un poco más llevada al, a la muerte a partir del suicidio. Déjame con Federica. Fede, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok. Este no sabe ni quién lo creó, no sabe ni qué, no sabe nada. Entonces, así como es una programación mental, él también es una programación mental. Quiero que observes y busques quién es su creador. Me aparece el grupo Bilderberg, no me salía el nombre, y percibo que se manifiesta en esa mesa, pero también está relacionada a la energía que vimos cuando estábamos haciendo la indagación de canibalismo. Pero percibo que es una mesa rectangular, no sé por qué, pero es una forma en la que se gesta sobre madera y es como que percibo una mesa en un castillo que tiene unas grabaciones en la mesa. Y en esa mesa, mes a mes, hay un día que queda en el centro del mes, siempre. Ese día del centro del mes se hace un sacrificio de sangre sobre esa mesa de un humano que se para ahí y se suicida. Y se suicida sin el control de lo que está haciendo, pero a la vez como a partir de su propia voluntad. Entonces hay como toda una serie de personas bajo un control mental muy fuerte que hace que pierdan absolutamente la conciencia incluso hasta de sus propios movimientos. Ese día se hace todo, o sea, hay una vestimenta que activa esa programación, que es como un lienzo. Yo percibo un lienzo así de color crudo, rústico, y que cuando ese lienzo toca la piel de la persona, esa persona automáticamente actúa en suicidio. Se para ahí y la sangre va haciendo que se activen energéticamente esos registros escritos, o sea, como tallados sobre la mesa. Entonces, cada vez que esa sangre se irriga ahí, eso se mantiene vivo. A ver, vamos a utilizarnos un poco más y quiero que observes, aunque no lo entiendas, la información está ahí. Quiero que esos escritos me digas qué es lo que dicen.
están escritos en latín, Ujú, en hebreo y ujú, están como escritos así en 3 partes, y hay una parte que está escrito como en el idioma sumerio. ujú, Pero en las 3 inscripciones lo ujú, que habla es sobre la vida eterna a partir de la muerte de la propia, es como un trabalengua, porque es, eh, la vida la vida es muerte a partir de la vida, la vida de la sangre alimenta el poder, pero ahí fíjate que el poder es como un triángulo con la punta hacia abajo, y ahí percibo como en la punta sale una serpiente, y es como referido al poder reptil. ok. Quiero que vayamos en el tiempo atrás, al momento en que esa mesa fue creada, a observar quién la hizo, la mandó a hacer o cómo se construyó. Y dime, ¿qué ves? Bueno, yo percibo una logia, em, que está relacionada con los Illuminati, los masones y los caballeros templarios, por eso el triángulo. Ujú, Y lo que percibo acá es que esa mesa fue un encargo, eh, de estas 3 logias, con un libro de Salomón. Está relacionado a un libro de Salomón. Lo que ellos buscan es la inmortalidad a partir de la sangre humana, pero está cortada la frase del libro, porque cuando yo entro a la información del libro, ellos creen que están manteniendo esa inmortalidad, pero, o sea, es como si viven largo tiempo, pero no llegan a lo que el libro propone, que ujú. es el control absoluto del cuerpo. Entonces, cuando queda cortada esa frase, es cuando ellos agregan ese triángulo. Ok, entonces vamos a hablar con este Salomón. Conéctate con él. Ujú. ¿Me permites hablar con él? Sí, Ok, Salomón. sabia mujer. Cuéntame qué es lo que tú has puesto en ese libro y quiero que observes cómo estamos hoy día del momento en el que yo te estoy hablando. Y dime qué quisiste expresar, qué quisiste decir y cómo se interpretó lo que tú nos dices. Lo que dice en la expresión de mi libro es que la inmortalidad está en su propia sangre. Eso es lo que quise decir. Hay un líquido Ujú, plasmático en su sangre, que es el mismo líquido con el que son iniciados como cuerpo. ujú, Y es el mismo líquido que en control uno puede hacer que su vida sea, si no longeva, voluntariamente acabada. El hombre tiene la posibilidad de morirse cuando desea. ujú, Lamentablemente, tuve que esconder energéticamente partes, porque la perversidad de algunos.
es algo que sobrepasa mi voluntad. La idea era que este material el humano lo use para sí mismo, no para sí mismo pisando la cabeza de otro. Hay humanos equivocados y estos humanos equivocados son los que se paran sobre otros humanos para decirse poderosos. Ok. Bueno, me voy a ir mucho más atrás. En las guerras galácticas hace millones y millones de siglos y de eones, hubo muchas cosas que se transmitieron a los lugares conquistados. Hubo muchas razas que se destruyeron y hubo muchas que se traicionaron. ¿Cuál es tu origen estelar? Yo vengo de una roca que se conoce como roquioide, pero que no muchos saben de su existencia. Aparenta ser un meteorito sin vida, pero dentro de ella tiene muchas perforaciones con vida semejante a la Tierra. Por eso en mi forma de reencarnar elegí este lugar, porque la vegetación me hace acordar a los laberintos de Rocoide. En estas historias se dice, se cuenta, que hay muchos humanoides y no somos la única raza humana, sino que hay más humanos como nosotros en otro lugar. ¿Qué es la información que tú trajiste? Y observa si cuando tú llegaste aquí, ¿con qué fue con lo primero que te encontraste que decidiste encriptar? Sí hay muchas razas humanoides y muchas que viven en la Tierra y conviven paralelamente a través de portales en los que se trasladan, vienen, conviven con ustedes y se van. Hoy yo no existo como cuerpo físico, pero sigo conviviendo con la Tierra. Me gusta la vida vegetal y aquí me quedé, en la Tierra. Las formas de perversión en el humano vinieron de la mezcla de unas ciertas razas que buscaban demostrarse más arriba que otras, y ahí es cuando las especies entran en esos conflictos. Los humanos son un ADN complejo, con muchas formas, con muchas especies, que se transforman en una única especie. Pero en ustedes yace la misma competencia interna que nacía de estos seres. Por eso es que cuando esas energías se reencuentran
en el interior comienzan esas guerras externas. Hay 4 especies que se pelean continuamente en el territorio. ¿Cuáles son? Los reptiles, Ujú, que ahí abarca una gran gama dentro de esa especie. ujú, Los humanoides, los Anunnaki, ujú, y una raza que pocos definen de la forma que yo lo hago, que yo lo denomino raza azul, que son unos humanoides azules que podríamos decir que son los de los últimos milenios, son como más actuales en el territorio. Cuando yo llegué habían 3, que eran esos primeros que te nombré. ujú, Cuando comienza la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron conflictos bélicos universales, porque todo el territorio estelar pudo sentir la vibración ujú, de tal conflicto. Es cuando estos seres azules vienen a la Tierra ujú, en pos de pacificar y no sé qué otras cosas más, y terminan participando de la misma guerra energética para poder defenderse. Se metieron en un lugar complicado y de ujú, ahí no pudieron salir. El humano de alguna forma convive en su forma de ADN que continuamente se va renovando con estas 4 especies básicas y a partir de ellas todas las formas que tiene estas cadenas de ADN. Son seres muy complejos, pero muy completos. Lo que radica acá es que para que el humano termine la perversidad exterior, tiene que comenzar a entender que esas mismas cosas conviven en su propio ADN, en su propia forma de la célula, en su propia forma de órganos, en su propia forma de anatomía, compitiendo con ustedes mismos. La sangre genera ebullición. Cuando estas formas comienzan a pelear dentro de ustedes, este famoso cáncer es una parte relacionada a los seres azules. por- Algunas pestes relacionadas a estos seres reptiles, ujú. como las más simples. Y así cada forma de ADN se encuentra en su propio enfrentamiento, manifestándose en enfermedades del cuerpo físico, acabando con su propia vida. Y si la persona no manifiesta eso en enfermedad, manifiesta eso en psicología, en emoción o en otros asuntos, al final llegamos al mismo punto. A ver, pero así como tú, aparentemente vienes de otro lugar
también hay muchos seres que vienen de otro lugar y estas estructuras también funcionan para ellos. No. Hay muchos seres que estamos aquí como observadores. Por eso es que me he permitido permear mi observación en escritura. Entonces, esos que tú llamas en tu libro demonios y que tú controlas, ¿qué es en realidad lo que se está moviendo ahí energéticamente? La forma en la que cada humano convive en su propia sangre con diferentes especies que comienzan a volverse sus propios enemigos si no saben manejar su forma de estar compuestos por multiplicidad de energías. Son seres complejos, completos, pero estoy seguro que muy inteligentes para poder mantener eso en armonía dentro de su cuerpo. Hay En esta, muchos estudiosos como usted que hace ujú, mucho tiempo intentan apaciguar los cuerpos y las mentes de muchos humanos. Solo se trata de apaciguar la sangre. hay muchas formas de ver la complejidad humana, pero si hay esta complejidad y si hay esta voluntad y esta inteligencia, se pudiera salir de esta situación. ¿Qué es lo que se está buscando a partir de esta destrucción del mismo humano? ¿Qué es lo que está permeando? Porque al final eso, independientemente, se construyó con parte de tu energía, entonces eres parte responsable. En realidad, usted tiene una interpretación equivocada, Ujú. porque yo nunca dejé mi energía en mis escritos. Mm. Yo soy un simple escriba observador. Ajá, No di interpretaciones de lo que no vi ajá, y viví en la tierra. ujú, Navegué muchos rincones, trabajé con mucha gente, ujú, pero en mis escritos dejo una forma de plasmar lo más objetivamente posible lo que el humano ujú, como energía es, ujú, como anatomía es. ajá. Entonces, cuando esta gente utiliza una información de manera incorrecta, lo único que hace es encontrarse con la propia forma de su energía. Al final ellos están plasmados en ese libro, pero si se siguen peleando con ellos mismos, seguirán muriendo como cualquier otro ser. Entonces, lo que me estás diciendo es que la interpretación de las situaciones, de las cosas que suceden y que dejan de suceder, solamente es
en relación al mismo nivel de conciencia que nosotros mismos vamos aceptando y experimentando? y que imprimen en esa interpretación. Porque en los procesos de lectura o de captar cualquier tipo de información, no solamente un escrito, una información auditiva, una información visual, esa información entra energéticamente, pero la forma en la que usted lo vive Ujú, y lo desarrolla y lo imprime y lo hace real para su vida depende de cómo está su propia energía. Al final, cada humano vive en su propia creación, nada más y nada menos. ujú, Cada uno es y tiene lo que crea y lo que quiere ser. ujú. Estoy en eso de acuerdo contigo. Cada uno vive su propia creación. Pero ahora quisiera que me explicaras, tú que hablas de estas 4 razas que vinieron originalmente, se supone que quizá en tu época pudiste apreciar la frecuencia más pura del humano y me puedas decir cuál es la frecuencia que pudiera expresar el humano más pura para él y para su bienestar. Su frecuencia del corazón, que es la que penetra todo su cuerpo, es menos 96. Ujú, Cuando el humano siente esa frecuencia, todo su cuerpo y sus células hacen una forma de baile y recorrido que el cuerpo siente como hormigueo, pero es por el nivel de movimiento que causa esta frecuencia. Al ujú, sentir esa frecuencia, el humano comienza a restaurar los niveles más profundos de su plasma, de sus líquidos, de su comunicación interna, y comienza a llevar a su corazón ese latido que es natural. ok. ¿Por qué menos 96? Porque se tiene, creo que sé por dónde vas, pero quiero que la gente lo entienda, porque se tiene la creencia de que mientras más alta es la frecuencia, más iluminado y más cerca de la espiritualidad, y mientras tenga un signo menos, que aquí le damos una connotación no tan positiva, se supone que estás estancado. Cuéntame cómo es que tú, según tú lo percibes. Voy a tomar un ejemplo simple de la vida real del humano de hoy. Sí. Si usted tiene dos cables pelados de una energía eléctrica y uno tiene el signo menos y el otro tiene el signo más, Ujú, y usted toca el que tiene el signo más y está conectado con la Tierra, genera un shock con usted, queda ujú, pegado, queda electrocutado. ujú, No es una energía compatible. Cuando usted toca el negativo, ese negativo no se enciende. ¿Por qué no se enciende? Porque es algo que usted también porta, es algo ujú, que es igual frecuencialmente. Entonces solo pasa, solo corre, no choca, ujú, no rompe. ujú, Esa idea que el humano
se compró. Es una idea de esta misma gente que creó esa misma mesa con la misma idiotez, pensando que eso va a hacer que el humano pierda sus estribos mentales y comience a estar a su merced. Entonces, todo esto que sucede, todo ese cambio de frecuencia, lo que se trata es de, bueno, como se llama en música, eliminar con esta vibración y generar un espectro diferente donde nuestra mente se disocie de su alma, de su energía, de su originalidad, de su fuerza. Para que el alma se desprenda y no tenga voluntad consciente dentro de un cuerpo y que el cuerpo se vuelva una vasija vacía y carente de contenido, solo con un ánima que lo lleva a abrir los ojos y a seguir una vida monótona pero sin vida real. La idea es que esta monotonía conduzca al humano a una forma de estar muerto en vida y de ser controlable, manipulable, a beneficio de unos pocos. Siempre hay pocos grupos que se codean, que se pasan las informaciones, que no son todas completas ni reales, pero hay cosas que el humano tiene en su forma, en su corazón, que no las pierde nunca. Y esa información que se conecta con él, por más que las vicisitudes del contexto no le permitan muchas veces bajar los ruidos que viven su biología, hay momentos de puro placer, como el nacimiento de un niño. El corazón se pone a esa frecuencia, por más invadida que se encuentre la madre. El corazón comienza a latir a una frecuencia que necesita naturalmente tener para que ese nacimiento se dé. Esos son los momentos más conectados consigo mismos de un ser. Y es una energía tan expansiva que así como repercute lo malo, repercute la vida en la vida. A ver, ¿tú por qué no regresaste al lugar de tu origen? No existe más. Entonces, aquí fue tu último refugio. Sí, en el que me siento más compatible. Por Mm. eso me camuflo en la vegetación. Bueno, y a ver, y ahorita que estás en la vegetación, ¿cómo ves ahora los cambios de la tierra? Porque la misma tierra está cambiando. ¿Qué has percibido o qué sientes o cómo lo ves? La Tierra también tiene su frecuencia natural. Ujú. ¿Cuál es? Y acá de nuevo vamos a un signo menos. Ujú. Menos 3000
679. 3,679. Un número curioso, ¿no? Sí, pero en este momento no muy utilizado. A ver, el 3,679, ¿por qué esa frecuencia? ¿Sabes que tuvimos un científico que utilizaba mucho el 369? Sí, ¿Y el 7 ese en medio qué es? el 7 en medio es como un puente de conexión. Es como la parte en la que la Tierra puede comunicar en lejanía su propia forma. La Tierra no es solamente lo que ustedes conocen, es mucho más que eso. Ah, entonces eso que se ha dicho, que hay otros continentes, que hay otro territorio, Es real. es real. Aquí hay una situación. El A ver. 7 Ujú, es un número que abre vehículos, que abre como si fueran las venas. ujú, Entonces, el 7 vendría a ser el sistema venoso de la Tierra. ujú, El 3 es la parte más física, más elemental de la ujú, Tierra. Yo como vegetal estoy más tiempo vibrando en 3. ujú, El 6 es la energía con la que esos elementos se amalgaman y se unen para formar cuerpos, para formar estructuras elementales diferentes. ujú, El 9 es la energía que envuelve estos elementos. Es lo que genera esa forma que muchos dicen chispa divina. Es esa forma eléctrica que permite que un ser biológico sea diferente que un ser inerte. Todo tiene vida, por más muerto que parezca, pero ujú. energéticamente hay más actividad en ciertos organismos de esta frecuencia. El 7 es solamente el vehículo que usa esta energía para poder moverse. A ver, ahorita que estamos hablando de eso, en nuestro año, ahorita si sumamos el 2023, es 7. Entonces, este 7 energéticamente en la Tierra, ahorita en este año, ¿cómo lo percibes tú? Cuando frecuencialmente la Tierra va cambiando, va mostrando símbolos en su forma física. Ujú, Esto puede ser lo que ustedes dicen catástrofes, pero son simplemente cambios, como ujú, ustedes cambiaran una célula. ujú, Eh, yo no percibo la fecha que usted me dice con una relación frecuencial del cambio de la Tierra, porque la fecha es algo muy humano ujú. y la Tierra es un organismo que hace mucho que viene buscando llegar a esa frecuencia que perdió en esta porción de la Tierra. ¿A qué frecuencia la Tierra quiere llegar para, ahora sí que para volver a ser ella?
ahora está a más 7580. Una frecuencia inaudita para un organismo como la Tierra. Su núcleo está como en ebullición continua por esta forma. Esta parte de la Tierra es el centro, es como el ombligo. Lo que usted conoce es el ombligo de la Tierra. Ujú. Ya todo el resto es como una estructura mucho más compleja porque ni siquiera tiene la forma que el humano muchas veces tiene en su imaginación. Entonces, ahorita ya platicando de todo esto, entonces, por ejemplo, estas razas que se han establecido en la Tierra no necesariamente están aquí en el ombligo con nosotros. Ellos están en esta otra parte que nosotros no conocemos de la Tierra. Una gran parte se mantiene aquí porque es como una gran empresa que lo que hace es tener un gerente que se ocupa de las situaciones en este punto, en este ombligo. Ujú. Pero sí hay una gran porción de población que vive fuera de ese espacio y que se sigue manteniendo en la Tierra. Y si yo quisiera salir a conocer ese otro espacio, en este cuerpito físico, ¿por dónde me tendría que ir? ¿A dónde tendría que viajar? Fíjese que estos gestores de este territorio imprimen unas ciertas prohibiciones que impiden a un humano físico llegar a esos lugares. Ujú, Primero, a través de la impresión del miedo. ujú, Y segundo, a través de eliminar el conocimiento de que eso existe. ujú, Hay una isla que está a una latitud 377 ujú. en un punto del océano. Ese lugar presenta una grieta que es un portal. Ujú, Ese portal es una escalinata ujú, a un espacio que está muy cerca del ombligo de la Tierra, que se va para la parte de lo que ustedes dijeran intraterreno, pero en realidad es otra cara de la misma Tierra. A ver, entonces, por ejemplo, pueden ser, nosotros usamos aviones para trasladarnos o transportarnos de un lugar a otro, pero también los otros habitantes que no están precisamente con nosotros en el ombligo, pues tienen necesidad de transportarse, ¿no? Sí tienen formas naturales de transportarse, Ajá. ¿Y no utilizan aparatos? muy poco. Ujú, Por lo general se mueven de una manera no física ujú, y solo cuando quieren concretar una situación trasladan el cuerpo. ujú. Esta isla 377, ¿en qué océano se encuentra? Oceanía. Oceanía. Ujú, perfecto. Voy a tener que dejarte porque tenemos 1 hora 15 minutos y Fede está un poco malita. ¿Algo más que nos quieras comentar, que nos quieras compartir?
Agradable conversación. Sí, Ya puede usted contactarme cuando quiera. muy bien. Desconecta, Fede. Desconecta. Desconecta, Fede. ¿Cómo te sientes? Bien. 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 Sí, es un ser liviano. Ok. Vamos a regresar. Fíjate nomás, empezamos en un lado y acabamos en otro. Pero bueno, vamos a regresar. Respira profundo y empieza a sentir tus brazos, tus piernas, tu cuerpito. Y te sientes bien. Respiras y regresas. Fede, ¿cómo te sientes? Bien. Súper ¿Cansadita? interesante el viaje. Sí, súper interesante. Bueno, vamos a ver. Gracias, Fede, por estar aquí. Gracias a todos. Un abrazo y seguimos trabajando. Escríbanos a nuestro correo info@iracemahipnosis.com. Nos vemos. Bye.